Pues en Europa las cosas están descontrolando, empiezan a ver si a desbordarse las protestas ante el hecho de que en un montón de países, pues la alta inflación, los altos precios de la energía eléctrica y del gas natural, la falta de empleo, el menor poder adquisitivo, también una moneda muy devaluada y bueno, un montón de cosas más finalmente impactó ya la vida diaria de millones de europeos. Y la verdad es que la salida no es fácil porque no hay una salida que esté a la vuelta de la esquina o en el corto plazo ante el hecho de que esta crisis no es causada por factores externos, sino por una decisión propia de la Unión Europea de imponer sanciones contra Rusia, de dejar de comprar gas ruso, ¿no? Es finalmente una decisión propia y esta decisión es la que ha provocado que estén ahorita en la miseria, que Europa esté regresando al medioevo, que ya en lugar de utilizar gas natural o utilizar una calefacción moderna, ahorita la mayoría de los europeos va a utilizar de nuevo leña para calentar sus respectivos hogares y eso si bien les va, porque también ya no hay suficiente salario para enfrentar este muy costoso nivel de vida. Por ejemplo, ya ahorita en Europa ya la inflación llegó al 10%, un registro no visto hace como unos 40 o 50 años en la zona euro. Pero hay otros países como Alemania donde la inflación está registrando 12-15% y bueno, ni se diga la inflación en precios del productor que ya está en 60 o 70%. Estamos hablando ya de niveles de inflación tipo Venezuela y Argentina, que quede claro, pero ahora en Europa y en la superpotencia Alemania. Y así en todos los otros países. El problema es que, como sucede en estos momentos de hiperinflación, los salarios no están subiendo al 10-15%, es más, no han subido absolutamente nada. Entonces hay una masiva pérdida del poder adquisitivo que ha generado que toda esta crisis se ponga peor, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en Francia han estallado un montón de huelgas en las refinerías, por eso las refinerías están teniendo ahorita una enorme ganancia, enormes utilidades, pero no quieren subir los salarios. Y bueno, pues los trabajadores de la refinería se fueron a huelga y provocando un desabasto fuerte de gasolina allá en Francia, que es la locura en este momento. Emmanuel Macron no sabe ya absolutamente nada que hacer. Pero cada país tiene sus propios dramas. Es un drama grande, pero por así decirlo, personalizado en los respectivos países, ¿no? Y bueno, ahora la propia Hungría, ¿no? Señala que las sanciones de Bruselas, que es del gobierno europeo, finalmente van a destruir la economía europea. Y la verdad es que es una realidad, no hay forma de detenerlo. Y bueno, porque la convicción de los líderes europeos es que esto debe suceder, de que tienen que sacrificarse todos los europeos para salvar a Ucrania de Rusia, aunque realmente Rusia, por ejemplo, ahorita no tiene problemas económicos. Ciertamente tuvo al inicio con las sanciones cuando empezaron a llegar, pero ahorita no, ya está saliendo el atolladero. Rusia tiene una divisa muy fuerte, sus economías va bastante bien, para que estar muy apretada, encontró nuevos proveedores, ya no necesita a empresas europeas, empresas estadounidenses para tener sus necesidades, por ejemplo, de, no sé, refacciones para aviones, ¿no? Antes ya encontró a proveedores chinos. Entonces ya no lo necesita. Y bueno, la verdad es que la economía rusa va bien, no tiene problemas evidentemente de energía, ni de calefacción, ni nada de ese tipo. Y mientras los europeos, vaya que la están sufriendo. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. La inflación en la zona euro marcó un nuevo récord histórico con una media del 10% en el mes de septiembre, mientras la Unión Europea insiste en sanciones antirrusas pese a las protestas de la población en general. Cada fin de semana, porque obviamente entre semanas los ciudadanos tienen que trabajar o no tendrían dinero para pagar los exorbitantes recibos de energía y gas que les llegan a sus hogares, obviamente ya están utilizando sus fines de semana para protestar contra los líderes de diversas naciones. Francia, España, Bruselas, que es el centro de la Unión Europea. La República Checa también ha tenido algunas movilizaciones. Italia, la propia Alemania, que está a un lado prácticamente de Rusia, todos están empezando a levantar. ¿Por qué?
porque no tienen dinero suficiente para pagar los recibos energéticos. Y ya no solo eso, sino que ya se está viendo afectada la población por los precios altos de los alimentos. Entre los 19 países que componen la Unión Monetaria, las mayores tasas de inflación se registraron en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, donde se superó el 20%. Asimismo, Países Bajos, quien también ya ha realizado algunas manifestaciones, registraron su tasa más elevada desde la Segunda Guerra Mundial, al tiempo que Italia y España, dos que este fin de semana realizaron protestas muy grandes, sobre todo en Verona, Italia, alcanzaron en los últimos meses su mayor inflación en décadas. No obstante, la cifra más ilustrativa es la de Alemania, el motor económico del bloque comunitario. En este país el dato es terrible, el 10% anual. Esto supone el dato más alto desde los últimos 70 años. Nos remontamos a la reconstrucción, al tiempo cuando se estaba realizando la reconstrucción de la Segunda Guerra Mundial. Eso muestra que los pilares de la economía están absolutamente alterados. Alemania está en una crisis y no la quiere reconocer. ¿Qué es lo que está haciendo Olaf Scholz en este momento? Ya no por los ciudadanos, ¿qué es lo que está haciendo en general? Porque no se ve otra cosa, otro discurso que no sea vamos a entregar millones de armas y dinero a Ucrania. Vamos a trabajar junto a Estados Unidos para apoyar a Ucrania. Seguiremos apoyando a Ucrania. Eso es lo único que dice Olaf Scholz. Y es lo que llama la atención cuando la economía de este país, que era hasta el momento uno de los pilares de la Unión Europea, se está cayendo a pedazos. El efecto del componente energético directo o indirecto explica la mitad del aumento de los precios de la eurozona, mientras que el encarecimiento de las materias primas ha sido el segundo de los grandes factores que explican el incremento de la inflación. Hablando de materias primas y haciendo un pequeño break, recordarán que Ucrania logró vender hasta cierto punto granos y materias primas para lo que es la Unión Europea, supuestamente para llevar estos granos para aquellos países que tenían hambre o sufrían de hambre. Pero resulta que la mayoría de estos granos nunca llegaron a los países más necesitados, se quedaron en donde llegaron, en España, en Italia, en el Reino Unido. Entonces, realmente no están apoyando a nadie. Incluso, a diferencia de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que había algunos contenedores que le habían sancionado a algunos países de la Unión Europea, donde habrían grandes cantidades de grano, que eran enviados para los países más necesitados. También algunos de estos contenedores, pues, ya se lo quedaron estos grandes o países llamados del primer mundo, que tienen para comer, que tienen para comprar, pero debido a todas las sanciones, pues no les está yendo muy bien. E incluso Vladimir Putin dijo que estos granos que se encontraban almacenados podrían ser incluso regalados a los países que realmente lo necesitan, principalmente en África, donde han anunciado que la hambruna es mucho mayor que el año pasado. Obviamente están pidiendo ayuda y nadie de la Unión Europea lo hace o los voltea a ver, a menos que sea a lo que son las refinerías para hablar de petróleo y de gas con ciertas naciones. Los demás pues no tienen ningún beneficio de ellos, pero Rusia está en este caso ofreciendo a regalar el grano para que los ciudadanos pues puedan subsistir. Pero regresando al tema de la inflación en lo que es Europa, la Unión Europea son conscientes del malestar que crea el encarecimiento del coste de vida en una parte muy importante de la ciudadanía. Los de clase media prácticamente son los que más se están viendo afectados. Ellos obviamente piden soluciones inmediatas, sin embargo desde Bruselas mantienen su mensaje muy firme y muy simple. Seguirán apoyando económica y militarmente a Ucrania y continuarán imponiendo sanciones a Rusia. Podrán
manifestarse día y noche los ciudadanos, pero Bruselas tiene el mismo mensaje: regalar dinero y armas a Ucrania para que siga como tal esta guerra, que no está realmente beneficiando absolutamente a nadie. Pero hay un país que está haciendo algo diferente. El gobierno húngaro, a cargo de Viktor Orbán, ha estado prácticamente día con día pues tratando como tal de que los países de la Unión Europea pues le hagan caso, principalmente diciendo que no hay forma de que esta guerra los beneficie. Y ahora incluso ha abierto diversas redes sociales. Ya abrió una cuenta de Twitter, tiene su propio perfil de Facebook. Entonces está haciendo como tal un movimiento en las redes sociales para aquellos ciudadanos de la Unión Europea vean que hay otras opciones y que el gobierno húngaro en este caso tiene una de las más importantes. Ahora han actualizado la portada de su perfil de Facebook de forma muy provocativa, alegando que las restricciones occidentales antirrusas destruirán al país. El gobierno húngaro actualizó la portada de su perfil de Facebook de forma muy provocativa, pero alegando que las restricciones occidentales antirrusas destruirán al país. Eso es prácticamente lo que dice este mensaje. Una vez que Viktor Orbán empezó a funcionar en las redes sociales, a participar en diversas redes, pues está llamando la atención que un líder miembro de la Unión Europea pues esté en contra de lo que está diciendo Bruselas. Y tú dirás, pero ¿qué es lo que gana Hungría como tal? Pues haciendo esto, manifestándose en contra pues de, en general, todos los países europeos. Una simple y sencilla cosa: no caer en la misma crisis económica. Porque este mensaje lo lanza en medio de que esta crisis europea, pues en consecuencia de todas las sanciones impuestas por Occidente tras el comienzo de la operación militar rusa, las sanciones de Bruselas nos destruirán. Esto es lo que dice Víctor. No hay más, las sanciones de Bruselas nos destruirán. Es lo que se lee en la portada del gobierno en las redes sociales. Obviamente el mensaje lo ha dicho Víctor en diversas ocasiones, no solo en el Facebook, no solo en Twitter que los acaba de abrir, sino día con día ha estado enviando un mensaje: no voy a apoyar más sanciones, ya no cuenten con Hungría, no voy a apoyar ni siquiera el tope de precios, que es lo que quiere implementar ahora Bruselas. En la foto también se observa un misil con las palabras sanciones, que están literalmente a punto de caer sobre el escudo húngaro y causar daños al país, prácticamente anunciando que estas sanciones en algún momento podrían llegar a Hungría, porque como no está de acuerdo con lo que dice Bruselas, llegará el punto en el que digan, bueno, sanciónenlo a él también porque no nos sirve, quítenlo de aquí. O sea, si no estás de acuerdo con Bruselas, estás en contra de él, también en contra de Estados Unidos. Le dice a Bruselas qué hacer así tras bambalinas. No es la primera vez, como comentaba, que Hungría se opone a las sanciones antirrusas y advierte al resto del mundo sobre los efectos negativos causados por las medidas occidentales tomadas contra Rusia. Incluso el primer ministro Viktor Orbán declaró con anterioridad que las 11.000 sanciones impuestas contra Rusia no tuvieron el éxito esperado y solo provocaron inflación y escasez de energía. Primero, destacó que Europa debe cambiar su política de sanciones con la que el continente hace más cara su propia vida y complica la situación de su propia industria, porque muchas industrias se están viendo fuertemente afectadas desde Alemania hasta España, Italia y todos los países como tal, porque finalmente necesitan la energía eléctrica para trabajar. Y si habrá apagones o simple y sencillamente los recibos son muy caros, pues las empresas tendrán que empezar a mudarse de este tipo de países, porque no les conviene como tal o no tendrán la ganancia necesaria, porque también todo se está haciendo más caro. Y obviamente cuando los ciudadanos tienen menos dinero para comprar,
simple y sencillamente la industria también se está cayendo a pedazos. En opinión incluso del canciller húngaro Péter Szijjártó, la política de las sanciones no funciona y puede incluso llegar a poner de rodillas a toda Europa. Pero Europa no es el único con problemas. La recesión de Estados Unidos en los próximos 12 meses ocurrirá con una probabilidad del 100%. De acuerdo con el último desprende del modelo desarrollado por Anna Wong y Elisa Wanter, las economistas de Bloomberg. Al inicio se pensaba, o la actualización anterior, habían dicho que este índice era de un 65% de probabilidades de que Estados Unidos cayera en recesión y obviamente que todo el mercado se viera afectado. Pero ahora ya las nuevas como tal análisis han dicho que la probabilidad de que ocurra este gran problema ya son al 100%. Estados Unidos tendrá una recesión en los próximos 12 meses con 100% de probabilidades. Así que veamos si Biden realmente sigue sin importarle la fuerza del dólar y sigue apoyando a Ucrania y cuáles serán las acciones que realizará la Unión Europea para tratar de salir de esta crisis económica en la que se están ahogando por todas las sanciones que han emitido contra Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.